Bueno, 3 minutitos sobre las 12 de la mañana y continuamos aquí en este Palacio de Formación y Congresos de la isla de Fuerteventura, en esta explanada. Todavía no te he subido el micro, señorito. Que no me Ahora sí, muy bueno, claro. muy buenos Me días, estaba yo Francis. quejando de eso, que ves, no me sube ni el micro. Qué privilegio que en el programa de los Fran hoy tengamos A la presidenta del Cabildo, Lola García, muy buenos días. Buenos días. y a Dargoma, Muy buenas, consejero Buenos de días. Educación, Muy buenos buenos días. días. que ya le he dado mis quejas a los dos. Sí, no, yo Que ya me- veo que yo, tú... tú sabes que yo, a ver si alguien me escucha por fin y deja que yo domine por lo menos el volumen de mi micro. Yo le voy a hacer esa primera pregunta a Lola, se la hacía fuera del micrófono. Lola García, ¿usted cree que yo no dejo hablar a Francis? Conociendo el historial de Francis y cómo habla Francis, ¿usted cree que eso es Que posible? yo no A hablo. lo mejor tú lo puedes intentar, pero te aseguro que Francis no te lo va a dejar, porque a él ni se calla debajo del agua. Así que todos los que conocemos a Francis sabe que él no para y que no hay forma de callarlo. Así que y que nos parece bien, ¿eh? Sí, oye, por Y supuesto. nos parece bien. Así que por mucho que lo intentes, sabes que no lo vas a conseguir. Pues nada. Yo lo tengo asumido. Espero que Dargoma sí me diga que no me deja hablar, ¿verdad? No, sí, pero también es verdad que tú buscas la manera, Claro. porque más, yo te veo mirando para los botones para saber exactamente Sí. en caso de que tengas que actuar y bloquear el otro micro y quedarte tú con Pero con es el que no me micro deja. Yo de que intento meter la mano para allá, me da. Bueno, Bueno. lo primero agradecerles que estén por aquí con nosotros, que es un placer que estén en el programa de Los Fran por primera vez, a Dargoma Hernández y Lola García. Y hoy nos encontramos aquí porque se está celebrando esta 34 edición de la Feria del Libro de Fuerteventura. Y qué lugar tan bueno hacerlo aquí en este Palacio de Formación y Congresos, y tanto como en la mañana de ayer como la de hoy, ver a todos estos niños pasear por aquí viendo esos stands y ya inculcándoles en la lectura, que es algo tan importante, Lola. Bueno, ¿qué voy a decir yo que soy docente? Pues son muchos años ya trabajando en lo que lleva el Cabildo de Tenerife, fomentando esta feria y trabajando por esta feria, que hay un gran trabajo detrás, donde no solo hacen presentaciones de libros, sino, como bien dices, pues fomentas también la lectura. Y para ello, qué mejor que empezar con los más pequeños. Venían niños y niñas de infantil, y a cuentacuentos que tienen Sí. aquí entre ayer y hoy, teatro. Y eso es fundamental. Hay espectáculos de circo, conciertos, precisamente también, no solo Sí. para los más grandes, sino también para los más pequeños. Pero qué bonito, ¿no? El cuento me tuvo que ir Juanfra a sacar de allí, porque en verdad es que ver no solo lo bonito que es el libro que te cuenta un cuento, sino saberlo interpretar y saber ganarse, como se lo decíamos a los compañeros de ECA, ganarse a esos niños, porque es un público difícil, ¿eh? Sí, creo que es importante. De hecho, hasta en la ponencia inaugural lo decía la ponente, que hablaba de que no solo se trata de leer las palabras, sino de comprenderlas. Y yo creo que empezar desde pequeño pues con estas actividades, que la verdad que hay que felicitar al compañero Maico y a todo el equipo de la Biblioteca Insular que hace posible este acto, el que puedan venir, el interpretar, ver cómo interpretan esos cuentos, quieras o no, pues te anima a que en futuros años pues tú cojas ya tu propio libro y empieces a leerlo e imaginarte, porque al final el libro lo que te ayuda es muchas veces a viajar y a imaginarte aquellos sueños que tienes. ¿Quién no se ha llevado? Y perdona, Juan, Sí. pero ves cómo no te dejo hablar yo hoy. Hoy no te voy a dejar hablar. ¿Qué diferencia hay cuando nos leemos ese libro? Mucha gente dice, oye, yo después de leerme el libro, la película se me vino abajo, porque yo, mi libro, mi personaje, y lo interpreto yo como yo quiero. Y luego lo ves que lo llevan al cine o lo llevan y te defrauda un poco, ¿no? Eso suele pasar, y nosotros decíamos gran parte en el colegio. Lo que decimos es que en los libros la imaginación puede volar porque te redacta, sí, pero tú eres el protagonista o la protagonista. La cara y los rostros y las formas y los vestidos y los viajes y todo lo que haces lo imaginas tú. Cuando ya ves una película todo te lo dan hecho. Es decir, te dan la figura del protagonista, de la protagonista. En los libros no, en los libros te haces tú esa imaginación y te ayuda a ir un poco más allá. El protagonista en mi libro era más guapo, ¿no? Porque era yo. Hombre, por eso te digo, nuestras historias en los libros somos nosotros los protagonismos y vivimos esas historias. Y yo decía que nos transportaba a otros sitios, a otros países, a otros lugares mágicos o no tan mágicos, a vivir unas experiencias únicas, y eso es lo que hace la infancia, ¿no? Y es una época bonita porque
porque crees en todas esas cosas y es donde empiezas a soñar en lo que quieres ser y cómo puedes ayudar y cómo puedes colaborar y después la relación que tienen con los niños. Yo recuerdo que ponía una lista de los cuentos o de las historias que se leían y no solo es leerlo, sino después también explicárselo a los demás para motivar a los compañeros y compañeras a que se lean el libro y justificar. Es decir, hay muchas opciones a la hora de trabajar el fomento a la lectura, pero sobre todo que vean la maravilla y el trabajo que hay detrás de un escritor, una escritora, los editores que están ahí, que ponen el dinero, el esfuerzo que se hace efectivamente por el equipo de cultura y del servicio de biblioteca insular, con Raico y todo el equipo detrás, es importante. Y nosotros lo que estamos intentando, que son 34 años, pues ayer llamaba también un profesor y decía, oye, que no tenemos guagua, pues poner ese servicio para que todos los colegios, vivan donde vivan, tengan la oportunidad de poder llegar y nuestros niños y nuestras niñas también vean la Feria del Libro, aunque esté en Puerto Rosario o que se ponga cualquier actividad en otro lado. Tenemos que llegar a todos los centros educativos. Eso ahí también el consejero Adargoma, que aparte de ser el de agua, que es más conocido, yo lo voy diciendo, es el más conocido por ser de agua, pero también lleva educación. Lo bueno es que lo tiene claro por la parte educativa y nos tenemos que centrar en esto. Esto es una oportunidad única, que puedan entrar a la sala sinfónica del Palacio de Congresos, que te puedas relacionar con otro alumnado, es socialización también para el resto, saber cómo te tienes que comportar pues cuando están hablando, cuando te están contando un cuento, y escuchar y hay que decir que la lectura engancha, porque eso de decir, no, yo no me leo un libro porque se me hace muy pesado, yo cuando veo el libro, pero no, luego si ese libro te va conquistando por dentro, te va enganchando de tal manera que te enganchas a esa lectura, ¿no? Y que eso que lo puedan vivir los niños, hacérselo traspasar a los niños. Yo vuelvo a lo del cuentacuentos, y a lo del libro, porque no solo, tú dices que te creas tus propios personajes, ¿no? Pero luego saber interpretarlo y hacérselo llevar o transmitir a esa persona que te está escuchando es también muy... Yo creo que es importantísimo y felicitar a esas personas que se suben en el escenario y hacen, lo comentaba usted al principio, es un público muy difícil, sí. Es un público más difícil que un público adulto. El público adulto sabe a lo que viene y presta la atención, los niños y niñas sabemos todo, pero al final eso es como la educación en general. Te puede tocar un profesor que te motive y te anima al estudio, y te puede tocar pues a lo mejor una persona que no te motiva tanto. Entonces creo que es importante el saber elegir pues esa persona que va a interpretar ese cuento o esa obra de teatro, saber tratar un tema que sabemos que a los niños les puede interesar, y como decía la presidenta, lo que buscamos es, la educación al final es transversal, no se trata de la Consejería de Educación, ni de la Consejería de Cultura, ni del Servicio de Biblioteca, sino al final es todo las consejerías del Cabildo, de buscar también acercar, porque también es cierto que hay muchas familias que no se pueden permitir que su hijo o hija puedan venir a un acto. Es verdad que intentamos pues hacerlo asequible económicamente a toda la población, pero muchas veces pues hay familias que no pueden, o por tiempo, porque trabajan. Entonces lo que buscamos muchas veces es poder potenciar el traerlo, que por lo menos pisen, como decía la presidenta, tengan la oportunidad de venir a estas magníficas instalaciones, que creo que es referente en Canarias, el Palacio de Formación y Congreso que tenemos, y que tengan la oportunidad de disfrutar de, pues hoy tenemos este tipo de actividad, luego por la tarde hay actividades para más adultos, para jóvenes ya, hoy el niño y niñas, y también pues el Servicio de Educación estamos intentando potenciar el traer cada vez más acciones a los auditorios o al palacio, y que puedan ser compartidos por todos los centros de la isla. Algo que a mí me gusta y que destaco, porque claro, estábamos hablando precisamente de ese poder de la imaginación, cuando tú lees una historia, una novela, cómo tú te imaginas a esos personajes, cómo tú te imaginas esos escenarios, pero también yo voy un poquito más allá, cómo lo interpreta el autor de ese libro, esa idea o esas cosas que no termina de contarte, el tener la oportunidad de que vengan aquí a la isla de Fuerteventura escritores de talla como Eva Aure, Sara Gutiérrez, también Vázquez Figueroa, que venía a través de su redactor con ese libro del barco de las ratas, poder tener la oportunidad de preguntarle, oye, esto
en qué te basaste o cuál fue tu inspiración para llevar la historia por este lado o cómo te documentaste. Yo creo que eso también es una oportunidad muy bonita que nos da esta feria, ¿no? El poder acercarnos realmente a esos autores de esas novelas y de esos libros, y que es muy interesante precisamente por eso, para poder compartir y tener un coloquio con ellos. Efectivamente, la relación que estableces con cada escritor o escritora personalmente en cada una de las presentaciones, en la que puedes comentar y puedes hablar y decir cómo se le vino a la cabeza pues el escribir ese libro. Eso también, y gracias a eso, yo siempre digo, el trabajo que se hace en los centros educativos, pero también en acciones como esta, en ferias del libro, todo lo que hace, ha permitido que nosotros tengamos aquí, date cuenta que en esta feria del libro hay más de 30 escritores y escritoras, solo majoreros y majoreras, que se están animando a escribir, y eso, bueno, algunos sobre historias fantásticas, otros sobre nuestra propia historia para dar a conocer, otros sobre poesía basándose en el taller. Date cuenta que aquí presentábamos La poesía es tan rara como una ardilla en la playa, que eran 7 autores. Yo decía, bueno, depende de qué ardilla se refiere, porque yo considero que somos ardillas y va a la playa. Y va a la playa. Y depende de la playa, en Costa Calma, alguna que otra también, ¿eh? Pero bueno, son 7 autores y autoras de aquí que a raíz del taller de Unamuno, del centenario de Unamuno, que estamos haciendo, se está haciendo también talleres, pues han hecho ese libro y tan rápido, ¿no? Y puedes fomentar y puedes darle esa chispa para que se enganche a escribir, y que tienen pues esa iniciativa, y hay que fomentarlo. Yo creo que con acciones como esta el Cabildo lo que intenta es eso, sacar más escritores que reflexionen sobre los temas que ellos crean y que sean autocríticos. Yo decía una frase de Unamuno: cuanto menos lees, más daño haces lo que lees. Es decir, oye, que uno tiene, y era una reflexión que hacía Unamuno, ¿no? Que cuando no sabes nada, cuando te das cuenta todo lo que vas aprendiendo ahí cada vez que enseñas, tú dices, pero esto es así, claro. Y eres consciente. Por eso es importante no solo leer, sino el entendimiento y tener una reflexión o crítica sobre todo lo que nos van diciendo. Yo siempre le decía, no puedes creer todo lo que te aparece, todo lo que te dicen. Uno se tiene que informar y se tiene que formar su propia imagen o tener su propio criterio sobre cualquier tema que te pongan delante, y para eso es fundamental y para lo que estamos salud, porque la salud mental, leer, ejercitar. Totalmente. Para todo. Es que el leer un libro te viene bien para todo, pero sobre todo, y también lo que decía Eva en la presentación, el hecho de comprender lo que lees. Eso es, y ese es el trabajo que se hace y que muchas veces no se ve, pues desde los centros educativos, y de aquí reconocer ese trabajo y ese fomento, no solo en las horas lectivas de la clase, sino también todas las actividades extraescolares o acciones como esta, que coges una guagua, sacas a tu alumnado y se preocupan para que puedan vivir otras experiencias y la puedan recordar. Ahora veíamos niños ahí que lo más que le gustaba, una niña de infantil, que lo más que le gustaba en el cuentacuentos era el monstruo que tenía las uñas largas y no se las cortaba. Pues ya llegar a la casa, y yo soy de las que pienso que el alumnado, no solo cuando estamos diciendo y fomentando con un alumnado el trabajo o el fomento a la lectura, sino también implicas a la familia. Estoy seguro que esa niña que estaba hablando va a ser lo primero que le cuenta a sus padres y que querrá ver el libro y que le cuente cuentos, y ya estamos fomentando la lectura de los niños y de las niñas, pero también de la familia. Precisamente en la conversación que teníamos antes con los compañeros de Radio ECA hablábamos de eso, de esta juventud que hoy en día está tan enganchada a la parte tecnológica, a esos teléfonos, a esas tablets, a esos ordenadores, pues fomentarles precisamente el venir aquí a una feria de este tipo, cuando se ponen delante de un cuentacuentos, lo que comentabas, Lola, el ver esas uñas grandes de un monstruo, no verlo a través de una pantalla, sino que lo vivan ellos en directo. Yo creo que ese efecto, lo llamábamos antes, ese efecto wow que ellos pueden tener, ¿no? Pues eso es lo bonito también, ¿no? Y ver esas caras, y que es algo muy importante para ellos, para su desarrollo también, Adargoma. Sí, y yo por irme un poco a lo que tú comentabas antes, yo creo que
también desde el Cabildo lo estamos teniendo claro, de que tenemos que darle la oportunidad a los vecinos y vecinas de Fuerteventura de ver, como tú decías, pues poder traer, en este caso, pues escritores de fuera que animan también a los de Fuerteventura y muchas veces a juventud a continuar pues con ese hobby, porque muchos empiezan siendo un hobby, pero creo, y aparte me voy a mi pasado y recuerdo, y la presidenta como docente conoce perfectamente el proyecto Jóvenes Lectores, y una de las cuestiones que nos planteamos cuando llegamos al gobierno, la consejera de Fuerteventura, y en este caso yo estaba en su equipo, era que ese proyecto se hacía en Gran Canaria y en Tenerife. Tenía la oportunidad de, durante el curso se leían un libro, y luego el escritor, el autor, pues iba a una charla con ese alumnado. Pero claro, de Fuerteventura podían ir 20 alumnos porque era lo que había para gastar en billete, claro, y demás. Ahí se le dio un giro y se dio, no, la gente de Fuerteventura tiene derecho a que el escritor venga aquí. Las cosas es que, claro, llegar a Fuerteventura sería igual que a Gran Canaria y a Tenerife, claro, por avión, por barco, hay que buscar. Entonces desde el Cabildo, y aprovecho, aunque no es tal, muchas veces se nos critica que invertimos en traer pues artistas o escritores o ponentes que cuestan dinero y que lo hacemos gratuito y demás, pero es que creo que la gente de Fuerteventura se merece el poder tener un fin de semana como el que vamos a tener en la Feria del Libro, como el que venimos teniendo estos días con escritores, como tú decías, que muchos, creo que todos tenemos un libro de él o de ella en casa, y poder tenerlo de frente, y ya no solo el hacer una pregunta, sino tenerlo de frente, y en nuestra isla yo creo que es fundamental. En cuanto a la juventud, tenemos una juventud con muchísimo talento, ¿verdad? Que hay, y lo sale, pues no vamos a evitar por los datos de que las tablets y demás, pero tenemos mucho, tenemos el mazo arte. Sí. Vemos ahí el nivel de talento que tenemos en la juventud, muchos de ellos escribiendo, otros pues grabando, otros haciendo música. Estamos viendo cómo jóvenes están triunfando fuera de nuestra isla en el panorama musical, y creo que estamos en un momento en que Fuerteventura tiene que apoyarle. Pues tenemos ahí pues a Marta Unpierre, a Sailen, a Gara Alemán, claro, creo que es fundamental, y creo que desde el Cabildo tenemos que apoyarlo, y en eso lo tenemos claro, porque ha sido una de las cuestiones que la presidenta desde el minuto 1 nos ha puesto. Oye, tenemos que acercar todo lo que hagamos a toda la isla, y tenemos que apoyar, y que la gente de Fuerteventura no mire para Tenerife o Gran Canaria diciendo, oye, es que allí va la obra de teatro esta y aquí no la logramos. O teníamos a principio, a mitad de año, teníamos la Universidad de Verano con unos ponentes que mucha gente me decía, hasta ellos mismos decían, no saben la suerte que tienen de traer este programa que tenemos. Igual pasa en la Feria del Libro. Hay gente que ha pasado, ha visto esa lona con todos los escritores y escritoras que van a pasar, y te dicen, y hasta amigos de otras islas me dicen, es que la cultura que se mueve en Fuerteventura es desconocida, ¿eh? Para el resto parece que es que aquí no tenemos nada, pero cuando llegas y vives aquí, ves que no, que todo lo contrario, y de hecho lo hacemos accesible. Nos cuesta un poquito más de las arcas, pues sí, pero es para el bien de la gente que vive en nuestra isla. Pues qué bonito. Yo siempre no me canso. Yo creo que te lo he contado ya un par de veces, Juanfra. Yo no me puedo olvidar nunca de un intento que hicimos dos amigos y yo en dar la vuelta a la isla. Uh-huh. y salimos cargadísimos de cosas que luego dejamos en Matorral, pero bueno, nos llevamos entre esos 2 libros. Elegimos 2 libros entre los 3, pues no porque cada uno se desconectara, como hoy nos podemos desconectar a través del móvil. Pues nos sentábamos en esa orilla de la playa cuando decidíamos descansar y leíamos en voz alta. Pues a ti te toca un capítulo, el siguiente el otro, y llevamos 100 años de soledad y Eva Luna, y con 100 años de soledad eso fue, yo no me he reído más en mi vida, como tú leías, luego leía otro y contar la historia de ese moro, fue increíble. Pero yo quiero volverme para atrás. En nuestra vida, a lo largo de nuestra vida nos han contado muchos cuentos, muchos de ellos queremos olvidarlos, porque que cuenten cuentos siempre hay mucha gente, pero yo quiero, Lola, ese cuento que te han contado de pequeñita, porque siempre teníamos en casa o tu tía o tu madre, que siempre en la noche nos contaba, o se inventaba una historia, porque ¿quién no ha tenido en la familia que se inventaba historias, ¿no? Que te contaba para entretenerte un rato, ¿no? ¿Qué historia o qué cuento recuerdas de tu infancia? Bueno, mi madre me contaba cuando ella era pequeña, y lo que pasaban en una isla de Fuerteventura, las miserias que pasaban. Era la mayor de 9 hermanos, y cuando la madre la mandaba a comprar, y una anécdota que tiene, que al final la escribió Serendipia, y grabaron un corto con María
hizo ese corto de Serendipia, cómo mandó a comprar azúcar y cuando venía para su casa se llovía y que era antes en papel y se rompió de la lluvia y que ella se puso a llorar y cosas así. Es decir, esas historias de las vivencias que ella tenía y lo apenada que estaba precisamente por no poder ir al colegio porque su padre tenía dificultades, tenía una discapacidad en los músculos y no podía trabajar, pues las dificultades de no poder ir al colegio y aprender, que después ya, pues gracias a Radio ECA, ella aprendió y siempre uno le está agradecida del gran trabajo que hace a leer, a escribir y cómo ella se expresaba. Esos cuentos de la Fuerteventura de antes es lo que te hace poner en valor lo que es la Fuerteventura de hoy. Y es el trabajo, pues, lo que nos da fuerza para decir tenemos que cambiar, que hay muchas cosas que están mal y que tenemos que mejorar. Pero tú dices, oye, es que en los últimos años, de esas anécdotas que me contaba mi madre y de los trabajitos que pasaba, con eso es con lo, y después ya lees muchos libros, lees cuentos bonitos, pero éramos una familia humilde y no me podía estar comprando libros cada momento. Yo recuerdo que ella era muy de la iglesia, lo que teníamos allí era la Biblia de los niños y como tenía, cada vez que nos poníamos malos, venga a leer la Biblia de los libros, y de la Biblia de los niños y nos las aprendíamos prácticamente, porque era complicado, era una época difícil para nosotros. No es una familia pudiente, sino una familia humilde, con 5 hijos y que tenía hijos, hijas. Y esas cosas son con las que te quedas, esas anécdotas de la luz de Mafasca, sí. Todas esas cosas de historias de la isla son las que me encantan. Mi madre Juanfra tenía una guardería, sí. Y mi tío Víctor, en paz descanse, era el más teatral, y entonces teníamos un sobrado, bueno, que todavía existe porque nosotros vivíamos enfrente del Oasis, lo que era la calle 54, en la palmera que hay allí tiene mi edad porque la plantó mi abuelo, no me canso de decirlo. Y entonces en esa casa teníamos un sobrado y él se subía, todavía está en Chincheta su nombre, Víctor, y se subía arriba y sentaba a todos los niños abajo y le contaba una historia desde aquella balconada. Y eso, mira, se me ponen los pelos de punta nada más que recordarlo, porque qué bonito, y cómo se expresaba él y cómo le encantaba que los chiquillos, pues, le siguieran, ¿no? Como un cuentacuento, porque no solo es que te cuente el cuento, sino que los niños sean capaces en seguirte, pues como tú dices con lo de la uña, o sencillamente con el tremendo peo que se tiró en el escenario, expresando lo que era. Sí. Pues, y es un peo, pero lo expresa y cómo los chiquillos se reían y querían. ¿Y el tuyo? ¿Qué cuento es el tuyo? Yo la verdad que también en mi casa éramos mucho de esas historias o del vecino, lo que le pasaba al vecino del pueblo, lo que le había pasado y tal, pero sí es cierto que yo sí siempre, por mi más por menos, siempre he sido un poco más avanzado en mi forma de ser o demás. Me gustaba muchísimo leer y yo sí soy muy madrero y entonces me iba con mi madre a hacer la compra del mes y siempre pues ese cuento de Disney a mí no me ha hecho daño, hay gente que Disney le ha hecho daño, a mí no me ha hecho daño, pues esos cuentos siempre me encantaban porque yo era más, la verdad que me gustaba muchísimo leer y leía muchísimo. De hecho de avanzada edad pues empecé, y luego todas esas historias, además pues historias de la isla. Tuve la suerte de tener como tutora a Concha María, Conchita Fleita, que imagínate por la historia que te puedo contar sobre la Oliva, pues sobre todo la Casa de los Coroneles, la Casa del Inglés y todas esas cuestiones que creo que es importante. Y creo que Fuerteventura, si fuésemos por municipio a X casa, imagínate el libro que podríamos, los libros más que podríamos libro, hacer, sí, y las historias de, pues yo me acuerdo con mi padre de cuando pues se fue a trabajar fuera, pues tuvo que salir fuera, o las vivencias con sus primos y demás, y creo que eso es bonito. Desgraciadamente muchas veces se pierde o no sabemos cuidarlo. Yo lo digo curiosamente, es como yo creo muchísimo en las energías, en el mal de ojo, en estas cuestiones, y a veces se van a ir nuestros mayores y no vamos a recuperar eso que salvaba vida, igual que salva ahora la medicina. Entonces yo creo que es importante buscar la manera de recuperar. Me consta que hay proyectos en la isla que también están siendo apoyados. Pues María San tiene uno de entrevistas donde recupera muchas vivencias de nuestros mayores. Desde Juventud también queremos empezar a hacer algo con los jóvenes para unir esas generaciones, personas mayores, pues con la juventud, y creo que sería muy importante. Oye, muy bonito de recuperar esos cuentos que se
contaban en casa. Te Sí, digo porque que es que está, debería- si pones en Sí. Google Serendipia de María Sanz, Sí. y está esa historia porque le gustó y la grabaron, se presentó, y es la vivencia real, pues en ese momento era de mi madre. No estaba en política, no tenía nada de esto, te estoy hablando de hace muchos años cuando María Sanz, y la verdad es que está bastante bien y que se tendría que hacer un recopilatorio, trabajo ¿no? de recopilación de de recuperar esos historias, cuentos. de esos cuentos y esas vivencias que tenía la isla de ¿Y a ti te parece, Fuerteventura. Lola, que nos cuente el cuento, Juan? A ver, ¿qué cuento es el tuyo? Mira, yo de los cuentos que más tarde pequeño, precisamente por en eso, en la época de la docencia, El Principito. ¿Quién no, Bueno. quién no lo ha leído, el libro del Principito? Y yo también, a mí me gusta reivindicar un poco, sobre todo para la gente joven, que muchas veces solemos menospreciar el tema de un cómic, un tebeo. ¿Quién no leía Mortadelo y Filemón? ¿Quién no leía Asterix y Obelix? Yo me enganché a leer ahí, con esos tebeos, con esos cómics, y es algo donde, y hoy en día también, que tenemos Zipizape, de manera más internacional, esos mangas, eso que ahora mismo tenemos el Manga Fest, Sí. próximamente aquí en Puerto Que de vienen Rosario. de eso, vienen de cómics, de tal. Y al final hay se han quien le convertido. gusta leer la parte que es muy deportiva. A veces También. nos enfocamos en que tiene que leer No, un libro, una que tiene, novela. Y No, eso, o te iba la a decir, novela. las telenovelas, ¿te acuerdas de la revista? pero hay quien se dedica y tiene las buena novelas. Mi tío era, de hecho, falleció ya, pero no, era de comprar las novelas. Sí. Las novelas, él era Y- taxista y en los ratos libres, pues cuando estaba esperando a que le llegara el cliente, tenía sus novelas en. Y hay quien motivamos con el tema del deporte, con el tema del Claro. fútbol. Ver que leyera textos Leer de esas crónicas, periódicos, o- de las, efectivamente, las crónicas. Oye, mira a ver quién ganó el mundial y busca, y ya ellos buscaban y se ponían a leer el texto. Pues es buscar la manera Es como yo mismo de todavía motivar. soy de libro. A mí el Sí, ebook no me el libro no me termina electrónico. de convencer. Yo quiero mi libro en la mesa noche o mi libro en el bolso de la playa. Si vas a la playa, si hay tiempo de ir, que cada vez hay menos. De hecho, hoy estamos por aquí porque hicimos unir una reunión con la UNED, que la tenemos también aquí para poder pues visitar a los escolares. Pero es verdad que soy del libro de papel. Me gusta el libro de papel. El pasar las páginas. Sí, el ¿no? pasar el olor al al papel, libro. al libro. Bueno, ¿y tú recuerdas? ¿Te recuerdas también la vivencia que tuvimos con un libro en el sur? ¿No? Yo siempre, tú ves como yo siempre voy uniendo Y no te quieres dejar hablar. No, ¿Te no me fías? ¿Te deja. fías? Precisamente me pasó Con Suleimán. en Con Morrojable. José. Sí, en Morrojable, y él presentó su libro de Suleimán. Ah, vale. Y Suleimán, No, pensé que- yo estaba y cogí el libro y empecé a mirar el libro y digo, Suleimán, este es Jamete. Y Jamete era un señor saharaui que venía a Fuerteventura a comprar camellos y a comprar cabras, y él venía y paraba siempre en mi casa. Mi abuela tenía una talla, bebía agua, iba a comprar los animales, los llevaba al Barranco Pilón, y allí nos dejaba mi tío Antonio y a mí subirnos a los camellos, hasta que se iba al muelle para cargarlo, y compartía con nosotros una talega que llevaba con huevos duros. Y mi abuela siempre recuerdo que me decía, ese moro cualquier día se los lleva para África. Y yo se lo conté al escritor y me A dijo... Domingo Fuentes. A Domingo Fuentes, sí. Estábamos Se entrevistándolo lo conté, y dice- era él contando la historia de su libro, y Francis dice, oye, pero si yo a ese personaje Sí, yo lo conozco. Y me dijo, si yo hubiera sabido esa historia, lo hubiera incluido en mi libro. Pero mira. Y me quedó, ¿sabes? Eso es lo bueno de tener autores y autoras Sí, sí, de la isla, que conocen y pueden incluir historias propias de la gente nuestra, como digo yo, de gente de aquí y que te va enganchando. Y Oye, te sorprende porque vas conociendo. Yo vuelvo a mi época tal, en plan, yo conocí a María Valerón, pero no sabía María Valerón el talento que tiene también como escritora, como demás. Creo que hay que seguir descubriendo y potenciando. Madre mía. Mira. El desayuno, nuestro amigo Nuestro amigo Tamariche. Tamariche, muchas gracias. Yo creo que hay que seguir apoyando y potenciando pues a esas personas y personas mayores que quieren, que muchas de ellas pues no tuvieron la suerte de estudiar o de saber escribir, pero que tenemos que apoyarles para que nos cuenten todas esas. y Rafael historias. también le gusta, ahora que aprovecho, Hombre. también le gusta escribir La campana de Cofete y las Exactamente. historias, Sí. historias de nuestra isla también y que están bastante bien. Ese armario, ese archivo de Rafael, te digo yo, Sí, eso es, También. Tiene eso su para valor, protegerlo, ¿eh? eso para protegerlo. Oye, un Eso. placer tenerlo, este ratito que estamos pasando, Sí. y podríamos seguir toda la mañana, compañero. Podríamos seguir toda la mañana, y yo me voy a quedar con una frase que han repetido los dos, que es saber y conocer la historia de Fuerteventura, lo que se ha vivido,
para entender la Fuerteventura de hoy, como decía Lola y decía Adar Goma, y sobre todo eso, valorar y seguir trabajando para esos mayores que no tienen esos medios, pues darles esa voz y darles la oportunidad de expresar esas historias, esos cuentos, esas anécdotas que tienen de la isla de Fuerteventura, porque es realmente el mayor legado que podemos tener, es precisamente ese, que ellos lo sigan transmitiendo y que nosotros se lo podamos transmitir a las siguientes generaciones que hoy han estado por aquí correteando en este palacio. Muchas gracias a ustedes por estar aquí precisamente y transmitir todo lo que ocurre aquí a cada rincón de la isla. Que sepan los dos que no es la última vez, porque nuestro programa es de gastar alguna bromita, de alguna sorpresa y que alguna cuando canción. quiera, y que quiera. los tenemos en lista. Sí. Y ustedes Cuando no se quiera. piensan que nos vamos a ir porque tengamos unos olores que da miedo que nos ha traído ahora mismo nuestro compañero Tamariche, esos croissants, sino que tenemos un montón de invitados que van a estar aquí ahora con nosotros. Ese cuentacuentos la tenemos esperando ya. La tenemos esperando ya y viene por aquí, así que no se marchen. Gracias Lola, Alar gracias Adar Goma. Muchísimas gracias a ustedes. Y nosotros continuamos, desconectamos un momentito de las redes sociales, volvemos ahora y también en la FM 91.2 y 91.6. Espero que me deje hablar después.